con un actor y en este caso vamos a recibir a Juan Palomino, quien se estará presentando este fin de semana, así con su obra. Sí, ya arrancó. Ya arrancó, ¿no? Otelo, sí, el pasado fin de semana. El viernes cierto, fue. estuvo Ani. El viernes fue para periodistas e invitados y después se abrió al público en general. Bueno, vamos a charlar y lo recibimos a Juan, que está del otro lado de la línea. Juan, ¿cómo te va? Buenas tardes. Germán Testa, Rodrigo Martel y Nicolás Cientubini, te saludamos aquí en Condos de Azúcar de Radio Capital, de aquí de la Ciudad de La Plata. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan, muchachos, ustedes? Muy bien, ¿y vos? Bien contento de volver a mi ciudad, donde estudié, donde nací, donde me formé en la Escuela de Teatro de La Plata, allá en la calle 51, donde viví en Melchor Romero, trabajé en el hospital de Melchor Romero, Mirá. de Alejandro Korn. La verdad que volver a comedia, porque el primer trabajo que tuve cuando egresé de la Escuela de Teatro fue la Comedia de la Provincia. Entré por concurso, hicimos una audición, actores jóvenes, tenía 25 años, y la verdad feliz de haber sido convocado por la dirección de la Comedia para acompañar este proyecto de Nicolás Prado, que es un director de La Plata, junto a actores platenses como Trinidad Falco, Fabio Prado González, Victoria Hernández, Facundo Guerreschi es de la zona norte de San Fernando, y Mario Moscoso de Quilmes, pero feliz de poder ser parte de este proyecto, que no es fácil, porque es un clásico, ¿no? Hoy estamos hablando de Otelo. Te iba a preguntar, ¿cómo es para Juan Palomino volver a las raíces con Otelo, justamente? ¿Cómo es volver a las fuentes? Mira, es volver al principio de un camino que empecé a recorrer desde que debuté en el teatro vocacional con el grupo Dimensión 80, que creo que continúa Miguel Ángel Busconi con una obra en plena dictadura que se llamó El Jardín del Infierno, de Osvaldo Dragún. Y volver a La Plata siempre es reencontrarme con puntos de referencia, con amigos como el Colo de Marchi, Omar Sánchez, Tony Lorenzo, María Ibarlín, el Mono Ibarlín. Digamos, amigos, colegas y personas que han compartido momentos teatrales en la ciudad. Así que volver a La Plata es volver a casa, y que sea de la mano del teatro y que sea de un proyecto de esta envergadura, con un clásico, en un momento difícil por lo que significa Otelo y la tragedia de Desdémona y el femicidio y el ego y el poder y todas las connotaciones que trae la obra, ¿no? Desde 1600. Entonces ha sido como una buena posibilidad de reencontrarme con el público, con compañeros técnicos de la Comedia también, conocerlo a Nicolás Prado, el director y adaptador de la obra, porque la obra es una adaptación de la obra original para 6 personajes, donde está más anclada en el conflicto, ¿no? Del amor, de los celos, de la envidia y de todas estas inseguridades que aparecen cuando hay alguien que te susurra al oído y te crea la sospecha y la duda, que generalmente aparecen cuando uno transita la vida confiando, y de repente aparece alguien que manipula esos sentimientos, ¿no? Y esta forma de... Juan, vos sabés que te escuchaba atentamente y te iba a preguntar 2 cosas. La primera es que venís de hacer algo totalmente diferente en el verano con Muscari, si no me equivoco, en Carlos Paz, algo nada que ver a esto. Esto es un clásico de Shakespeare. Y digo, ¿cómo es esto de actuar, ¿no? O realizar este tipo de obras tan multifacético? Tenés que readaptarte, reinventarte continuamente, ¿no? Porque a veces uno, esto lo deduzco, no sé porque no soy actor, pero uno cuando a veces interpreta el papel que le toca, de alguna manera es como que se calza un traje y se pone en la piel de ese personaje, ¿no? Y porque tiene que ser, o mostrarlo como lo más verídico posible.
y digo, tan versátil y tan opuesto una cosa de la otra, no sé si es fácil. Para mí fue, bueno, elegí ser actor para generar o intentar generar universos paralelos a mi universo. Como vos bien decías, estuve 3 meses haciendo temporada con Sex Recargado, que es la obra de Muscari, y de ahí salté, la propuesta me llegó en enero desde la comedia y dije que sí, porque para un actor es muy difícil encontrar personajes y obras clásicas que te permitan aventurarte al salto, ¿no? Y poder transitar esa experiencia. Otelo es una obra muy difícil. Los clásicos son obras impecablemente escritas porque hablan de la naturaleza humana en sí mismas y del poder y de la envidia y de la muerte del egoísmo. Y saltar de una obra así tan particularmente inquietante como fue Sex, que más que una obra de teatro era un espectáculo, a un clásico fue toda una experiencia que todavía estoy tratando de tamizar y tratando de visualizar y de seguir componiendo. Los actores, las actrices, los artistas en general, me parece que el gran desafío que tenemos es salir de la zona de confort, ¿viste? A mí siempre me ha interesado mucho. Yo soy actor porque quería ser actor de cine, pero empecé en el teatro, egresé de la escuela de teatro, entré en la comedia, estuve en el San Martín, en el Cervantes. Mientras tanto hacía pequeños papeles en el cine en la década del 80. En los 90 apareció la televisión y sin embargo hubiese preferido o hubiese decidido quizás por comodidad quedarme en la televisión, pero mientras hacía telenovelas, ahora estoy haciendo una, paralelamente siempre estaba el teatro acompañando mi camino. Entonces hacía Zingara y estaba haciendo el Avaro de Molière, por ejemplo. Entonces, volver a esa métrica fue todo un desafío, porque ya no tengo 35 años, ni 45, ni 55, tengo 61 años, y obviamente el paso del tiempo también te permite visualizar en determinados personajes la posibilidad de encararlos con mucha convicción y con mucho esfuerzo y con mucha tolerancia en tiempos donde Otelo va para un lado y por lo menos yo como individuo, como sujeto, como hombre, como padre, como esposo, marido, compañero, hijo, digamos, voy para otro lado. Es una obra que te lleva para un lado y depende cómo estés parado vos frente a la vida, vas a contrapelo. Otelo comete un femicidio, producto de los celos. Entonces, para mí ha sido como, y sigue siendo una experiencia, un redescubrimiento, y tomando tus palabras, los actores y las actrices, y todas aquellas personas, pero más entre los actores y actrices que viven vidas como distintas a la de uno, nos preparamos para eso. Creo que aparece lo mejor, aparece lo peor, aparece el niño que tenemos todavía guardado, que nos permite jugar a representar, a vivir, a hacer, lo cual es un ejercicio y me parece que en estos tiempos la experiencia viva del teatro para el público es como toda una experiencia en épocas donde las nuevas tecnologías están al alcance de casi todos, donde todo el mundo ve por medio de su celular o en la casa películas, series a la hora que quieren, incluso ya ni siquiera muchos ven televisión a una hora señalada. Entonces, es satisfactorio que me esté pasando esto y creo yo que tiene que ver también con el camino elegido, ¿no? A mí los personajes me han ido eligiendo, muy pocas veces elegí, salvo en Atahualpa, el ocaso de una cultura que hicimos junto a Tony Lorenzo, Adriana Ferrer, que es de La Plata, Tony también, y El Colorado de Marchi, que también es de La Plata, allá por los 80, que hablaba del último Inca del Perú. Después han ido apareciendo personajes que me han ido convocando, y cuando aparece Martín Fierro, o Juan Moreira, o Diego Armando Maradona, o Dorrego,
o aparece el caso María Soledad en el cine, o Monteagudo también en La Revolución es un sueño eterno, la película de Nemesio Juárez. Creo yo que hablan del individuo, del sujeto actor, del ciudadano que piensa de una manera, que se manifiesta de una manera, que vive de una manera. Esto no quiere decir que yo tenga que ver con la genealogía de Otelo, no, pero tiene que ver con las formas en que uno atraviesa la experiencia de la vida, ¿no? Por eso empezaron diciendo, bueno, es una obra donde si uno no está atento puede caer en situaciones bastante complejas, difíciles, como es la violencia en general y más particularmente como es la obra, la violencia de género. Juan, ¿cómo te va? Nicolás Intruvini te saluda. Hola, Nicolás. ¿Qué tiene de distinta esta Otelo? Primero, a ver, desde el punto de vista estético, es una propuesta para 6 actores, lo cual habla de una visión del director en la adaptación, donde ir directamente al conflicto de Otelo, el amor, los celos, la envidia por parte del personaje Yago que interpreta Fabio Prado González, el deseo de Rodrigo que interpreta Mario Moscoso, la espada sin cabeza, como lo llamaban a Lavalle, que representa el personaje de Casio, mi lugarteniente, que lo interpreta Facundo Guerreschi, Emilia, el personaje que interpreta Victoria Hernández, y Desdémona, la Desdémona de Trinidad Falco, son los ejes fundamentales para la construcción de esta situación que vive Otelo y que viven cada uno de los personajes. Entonces, la inclusión de la música en vivo es otra de las claves también de esta propuesta. El grupo Corazones está presente en vivo, forma parte del equipo de trabajo, todos estamos uniformados con valga la redundancia, con uniformes de esta época, no es una obra que transita desde lo estético y desde el vestuario de 1600, es un vestuario que lo ha podido construir y ver y diseñar Mariano Toffi, y la escenografía de Martín Urruti también habla de un espacio que si bien la obra se desarrolla en Chipre, de un espacio muy, muy particular que tiene que ver con lo castrense, con el ámbito castrense. No nos olvidemos que Otelo es un general del ejército de la República de Venecia, un cipayo diría, que trabaja para la República de Venecia y ocupa Chipre para defenderse del imperio turco. Entonces, digamos, el público cuando entra en la sala se encuentra con una atmósfera inquietante, está incluido dentro del espectáculo también. La música potente de Corazones hace que la obra también vibre de una manera determinada. La escenografía, como les decía hace un ratito, mejor dicho, es también un punto muy, muy, muy interesante del concepto que maneja Nico Prado. Y encontrarse con un clásico viene bien, en tiempos donde pareciera ser que el teatro, y digo pareciera ser entre comillas, un hecho anacrónico, es una experiencia. Yo tengo un amigo de Melchor Romero que nunca había ido al teatro, fue con su esposa el día del estreno y es la tercera vez que va a ir a ver la obra. Me dice, ¿cómo me estaba perdiendo la experiencia del teatro, el hecho vivo del teatro? Y hoy va a ir la tercera vez, digamos. No quiere perderse la experiencia viva de ir encontrándole en cada función dinámicas distintas, respiraciones distintas, o hechos o sucesos o pequeños detalles que generalmente ocurren en el teatro por ser un hecho vivo, ¿no? Si bien el texto fluye de una manera determinada siempre, pero el actor siempre está sujeto a determinadas circunstancias, ¿no? Por más que el personaje tenga un objetivo claro y va por ese camino. Así que me encantaría que el público platense se pueda acercar a reencontrarse con los clásicos y eso me hace muy feliz. Juan, Otelo digamos, es una obra histórica de hace muchísimos años, es un clásico,
pero es... Claro, no es una obra histórica, no parte de un hecho No, histórico que ya, haya no, ya sé, sucedido, pero, parte de una anécdota. claro, pero digo, está vigente en el día a día porque cuenta historias que pueden pasar hoy en día. Cuando hablas de celos, hablas del Totalmente. amor, de una decisión enfermiza de cometer un femicidio producto de esos celos. Digo, es lo que nos pasa en el día a día. Digo, es una demostración de que tal vez, si bien es una obra de teatro, refleja un poco lo que somos como sociedad. Totalmente. Yo creo que si hay algo interesante que sucede en los clásicos, o lo que plantean los clásicos, es que habla de la naturaleza humana y a través del tiempo, por más que hayamos llegado a la luna, créanlo o no, o hayamos descubierto los celulares o la fibra óptica o lo que querramos a nivel tecnológico, la naturaleza humana siempre es la misma, ¿viste? Tenemos ese componente genealógico que, que nos interpela y que depende del núcleo en el que uno se ha ido desarrollando, vamos a ponerle también, entre comillas, la familia. Uno puede ir manejando determinadas circunstancias que se te pueden plantear. Otelo, en ese sentido, es una muestra cabal del origen de la violencia y el origen de la envidia, el origen de la posesión, el origen del egoísmo y de las luchas intestinas. En todas las obras de Shakespeare aparecen esos componentes que tienen que ver con el aquí y ahora también, ¿no? En este caso, desgraciadamente, los femicidios, el asesinato a mujeres que antes eran calificados como emoción violenta, acordémonos lo que sucedió, ustedes son muy jóvenes, con Carlos Monzón, que mata a su mujer, Alicia Muñiz, Sí, lo y la recordamos, que no dice, somos tan bueno, no vi jóvenes. nada. No somos tan jóvenes, Juan. Bueno, entonces pueden reafirmar esa Uh-huh. situación donde Monzón declara y dice, vi una luz blanca y no me acuerdo más de nada, o sea, golpea a su mujer salvajemente y la arroja por el balcón, digamos, un hecho terriblemente deleznable. Entonces, esto ha venido sucediendo sistemáticamente y viene sucediendo sistemáticamente. Y me encanta que un evento oficial como la Comedia de la Provincia terminó una temporada con una obra argentina de Discépolo Stefano y decida encarar el proyecto Otelo, ¿viste? Con actores y actrices de La Plata, un director de La Plata, un grupo de música de La Plata también, y plantearnos la gran pregunta, ¿no? ¿Hasta qué punto uno no ha sido víctima o victimario en determinadas circunstancias, ¿viste? Y esto no se trata de justificar a Otelo, yo no lo justifico para nada, pero es bueno que el teatro, en esa red de espejos que es, como lo es el cine también, nos permita reflexionar sobre el tema. Y en ese sentido, estoy como muy sorprendido gratamente de que la dirección de la comedia que dirige Eduardo Albano, o que depende del Instituto Cultural de la provincia que preside Florencia Santud, hayan entendido el porqué. Supongo que tiene que ver obviamente con esto de entender los tiempos que corren. Y qué mejor que los clásicos para poder reafirmar algunas cosas y que no se vayan repitiendo, y que los jóvenes desde los colegios que van a venir a ver la obra, puedan empezar a reflexionar sobre el tema, ¿no? y debatir sobre el tema. Juan, la última de mi parte por lo menos. Hace un rato dijiste que a vos te fueron encontrando los diferentes personajes. ¿A qué Juan Palomino encontró Otelo? Al Juan niño que de alguna manera creció en una sociedad patriarcal, machista, sexista por momentos. Yo vengo de una generación golpeada en los colegios por curas salesianos, donde nos pegaban con unos palos, y la verdad que esa forma de construcción de la identidad no es nada recomendable. Entonces,
yo trabajo sobre eso, vengo trabajando siempre sobre el tema de la violencia, ¿no? De que no es natural. Cuando se naturaliza la violencia en los niños es un tremendo avasallamiento y violación a los derechos humanos. Entonces me encuentra en un proceso de revisión, pero no de hace unos meses, de que empezamos a ensayar, hace bastante, desde que empecé a ser padre, ser novio, marido, compañero, a entender el tema de los vínculos y de las distintas genealogías. Yo provengo de esa, lo cual indica que yo no haya atravesado esa historia, la atravieso y la tengo y la puedo verbalizar, la puedo decir. Entonces me agarra en una época, en una edad también determinada, con un camino recorrido como sujeto, como hombre, como padre, como amante, como amigo, como hombre de este tiempo, que ha revisado, y eso también me lo ha permitido el teatro, su propia historia, su propia identidad, y poder encarar este proyecto me lleva a ir a contrapelo y sin embargo poder arribar a un puerto que iba a decir a buen puerto, pero no es a buen puerto, lo volví a buen puerto porque la obra ya está concretada, pero la experiencia individual de la creación de un personaje que está tan distante y a la vez tan cercano en algún momento de la vida es un desgaste y me encuentra, por suerte, más maduro y también como mucho más claro en los conceptos y en la forma de encarar un trabajo de esta envergadura, ¿no? Juan, para invitar a nuestros oyentes, ¿dónde, cuándo, para que la gente lo tenga bien presente y aproveche la oportunidad? Primero porque debe ser una obra fantástica y las críticas que he escuchado y que he leído son muy buenas al respecto. Bueno, primero que la entrada es libre y gratuita. ¿Dónde, Palomino? ¿Dónde? Entrada libre y gratuita. Bueno, en el Teatro de la Comedia de la Provincia, en la Sala Armando Discépolo. ¿Pero dónde queda, Palomino? La Sala Armando Discépolo de la Comedia. En la calle 2, entre 62 y 63, es una sala para 200 personas. Las funciones son viernes y sábado a las 21 horas, los domingos a las 20. Hay que ir con una hora antes para retirar las entradas. Bien. Y bueno, y sentarse a disfrutar, a vivir, a respirar, a reírse, porque hay humor también en la obra, paradójicamente, y entender que esa no es la forma, pero es una forma que si uno no está atento, siempre va a haber algún Yago, el personaje que interpreta Fabio Prado González, susurrándote al oído para que no entiendas o entiendas de una manera determinada. Entonces para eso uno tiene que estar preparado. Así que los invito a ver Otelo de William Shakespeare, dirigido por Nicolás Prado, con Fabio Prado González, Trinidad Falco, Mario Moscoso, Facundo Guerreschi, Victoria Hernández, con Canela Cormo y Oscar Ferreira como actores reemplazantes. Los invito a disfrutar de la música del Grupo Corazones también, y que la experiencia del teatro como hecho vivo es una experiencia inquietante, no se van a arrepentir. Gracias, Juan. A ustedes, chicos. Un abrazo grande. Hasta luego. Juan Palomino, ¿sí? Actor platense, ya más de 60. Yo pensé que tenía